Muy bien. Muy buenas noches, estimados colegas. Una vez más estamos reunidos para poder dar continuidad al ciclo de las sesiones virtuales que hemos programado para poder ofrecer información oportuna, necesaria, ¿ya? Y coadyuvar a nuestros maestros de educación regular a través de los docentes de la Escuela Superior de Formación de Maestros Enrique Finot. Es la única finalidad que tenemos, es de poderles apoyar. Y bueno, en ese sentido les rogamos anticipadamente que puedan tenernos un poco de tolerancia con algunas dificultades que se han presentado. Sin embargo, hacemos lo mejor posible para poder apoyar en esta etapa de formación, de actualización y orientación en este ámbito educativo. Lo que les vamos a pedir y aclarar antes de iniciar esta sesión a todos los participantes que nos están viendo y nos van a ver en la transmisión, es que deben tomar en cuenta que este ciclo se ha aperturado el día lunes. El día lunes hemos aperturado con la etapa de inscripciones, ¿ya? La inscripciones ha tenido una duración de 24 horas. En las 24 horas se han registrado 8.700 participantes, los cuales deben registrar su asistencia cuando entren a los ciclos de las conferencias, ya a las diferentes sesiones. Los participantes que no se han registrado la inscripción el día lunes no necesitan registrar su asistencia porque nosotros no les podemos privar de que puedan participar de las sesiones, pero lo que no van a poder es obtener un certificado, ya que el ministerio, perdón, en este caso, la Dirección Departamental de Educación y la escuela solo tiene una base de datos según la cantidad de participantes inscritos. Entonces, les rogamos encarecidamente ya que nos consideren que no hay inscripciones diarias. Entonces algunos están entendiendo de que cada día se pueden inscribir y no es así. Las inscripciones han iniciado el lunes y solo participantes que tienen su inscripción registrada van a poder optar al certificado. Las demás no, ¿ya? Entonces les rogamos que nos puedan comprender. Seguramente más adelante la Dirección Departamental de Educación programará pues no otro ciclo y nosotros con todo gusto vamos a apoyar. Pero en este ciclo ya hay un registro de inscritos y si hemos sacado una difusión de transmisión al vivo es para que ustedes puedan tener la cobertura, para que puedan participar, para poder de repente informarse de lo que estamos haciendo en la escuela, pero no exclusivamente para obtener certificados, ¿ya? Entonces eso quisiéramos aclarar antes de iniciar esta sesión y que, bueno, se puedan de alguna manera también tener los datos precisos y evitar inconvenientes posteriores, ¿sí? En ese sentido, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Nosotros tenemos la participación de una docente que tiene también bastante trayectoria en el ámbito educativo. Nuestra licenciada está reconocida ella a nivel nacional por hacer un trabajo bastante útil con el tema de lengua de señas, ¿no? Y nuestra licenciada Patricia Espinosa, que nos va a acompañar esta noche, ya nos está trayendo una temática que es necesario abordar, creo, como maestros, porque siendo nuestra educación integral, ya en algún ambiente, en alguna aula nos hemos encontrado con estudiantes sordos y bueno, ¿qué hacemos ahora en esta etapa virtual? ¿Cómo vamos a encarar con nuestros estudiantes esta etapa? Entonces, esas pautas nos va a dar nuestra querida colega, licenciada Patricia. Ella es docente de la Escuela Superior de Formación de Maestras y con mucho orgullo le vamos a ceder el espacio. Bienvenida, Patricia. Tienes el espacio ahora para poder tú mostrarnos y compartirnos tu experiencia. Buenas noches, licenciada, muy amable por la presentación, agradeciendo de antemano a la Dirección Departamental de Educación de Santa Cruz y también a la Escuela Superior de Formación de Maestros Enrique Finot. Voy a presentar la temática Fortaleciendo el aprendizaje de niños y niñas sordas a través de las clases virtuales en tiempos de pandemia.
¿Por qué esta temática hemos visto muy necesaria en la normal? Nosotros, como docentes de educación superior y también de educación regular, hemos visto la necesidad de cambiar este tipo de enseñanza. Es muy cambiante para nosotros. Imagínense para niños sordos. ¿Por qué? Nosotros tenemos una rutina de ir al colegio, impartir la planificación, dar clases y al mismo tiempo los niños llegan a clases, se dan las clases habituales, pero esto se ha roto, este sistema, esta rutina, por todo esto de la pandemia. Nosotros tenemos que ver cómo llamar la atención y no tener unos niños así virtualmente. La educación virtual, bien llamada también educación a distancia, que se ha generado por muchos años en la educación superior, pero ahora nos toca hacerlo en la escuela regular, en la escuela o unidad educativa especial. No queremos estos niños, ustedes pueden ver la diapositiva, tampoco queremos un niño distraído y tampoco queremos un niño, un estudiante o una estudiante que esté así en la computadora. Los niños y personas sordas, hablando en general, necesitan estar de acuerdo, enseñar, ser enseñados, la enseñanza-aprendizaje de acuerdo a su cultura. Por eso nosotros debemos considerar, para poder planificar, para poder enseñar y para poder realizar todo este tipo de enseñanza virtual que ahora se da, enmarcados en su cultura. ¿Por qué? La cultura de la persona sorda se basa en 3 fundamentos. La lengua de señas, que es su lengua materna, su L1. También debemos recordar que su percepción y representación del mundo es desde una experiencia visual. Ustedes que trabajan de alguna manera con niños o personas sordas, entonces pueden verificar que siempre ha sido su enseñanza visual, su aprendizaje visual. Otro fundamento es la identidad sorda construida de acuerdo a su diversidad lingüística. Nosotros debemos tomar estos 3 fundamentos para poder hacer una planificación orientada a un niño sordo. ¿Por qué? Si nosotros planificamos sin tomar en cuenta todo esto, puede ocurrir que no vamos a tener éxito en todo lo que nosotros hagamos, por más esfuerzo que hagamos. Recordemos primero, si su percepción es visual, su representación de todo es visual, yo no puedo tener este fondo en el momento de dar una clase. Me indican que no están percibiendo las diapositivas. Voy a volver a compartir. Sí, Patricia, por favor. Voy a volver a compartir un momentito. Mientras Patricia soluciona el tema de las diapositivas, recomendarles, colegas, que por favor por el chat las consultas referidas a la temática que está pasando nuestra expositora, y por un tema de generar mayor velocidad en tema del internet, hay que apagar las camaritas, ¿ya? Solamente la expositora, ¿ya? Para que no haya interferencias. Gracias. No me deja compartir, dice. Vamos a compartir. Ahora sí, dice.
Yo te ayudo, Patricia. Por favor, puedes ir dando algunos tips. Mientras tanto, yo voy resolviendo ese tema. Ya. Bueno, estábamos hablando que todo tipo de trabajo con personas sordas necesita tomar en cuenta todo esta temática de la cultura sorda. ¿Por qué necesitamos nosotros que la cultura sorda se tome en cuenta hasta la planificación? Por el hecho de que la planificación, si tiene estos tres fundamentos, va a ser esencial, va a ser necesaria y va a ser todo este trabajo que nosotros realicemos, lo vamos a hacer de acuerdo a su necesidad. Habíamos dicho que lo primero son las lenguas de señas en la cultura de la persona sorda. Si nosotros vamos haciendo la retroalimentación de los niños en lengua de señas, esto va a ayudar mucho a que toda la información que nosotros transmitamos se va a hacer de manera eficiente. Ahora, pero nosotros, para poder hacer y compartir toda esta información con un fondo, como les mostraba, que es un distractor para la persona sorda, esto les va a causar mucho problema. ¿Por qué? Recordemos que la persona sorda no tiene que tener distractores comunicacionales. En nuestro caso, distractores visuales. ¿A qué refiere esto? Yo tengo una pared, como ustedes pueden ver, sin ningún distractor. Lo llamamos una pared limpia. Esto hace que nosotros podamos transmitir todas las señas, todos los gestos, todo lo que queramos decirle al niño sin ningún problema. Pero no solamente yo tengo que ver ese tipo de enseñanza o de fondo. Yo tengo que pedir al papá y conversar con él que se va a realizar las clases virtuales, pero necesito que el niño esté en un lugar donde no tenga también distractores visuales, donde no estemos con distracciones de otros hermanitos, de la tele, de alguien que vaya caminando, porque sabemos que los niños se empiezan a distraer. Esto es esencial. Tanto yo como docente necesito preparar el lugar donde yo voy a dar mi clase, pero también el niño tiene que estar en un lugar donde no va a distraerse o va a desconectarse de todo lo que yo estoy enseñándole. Al mismo tiempo, nosotros Patricia, estamos compartiendo tu diapositiva. Tú me dices cuál quieres que te... La 7, dicen, por favor. Muy bien. Entonces, como ustedes pueden observar, en esta diapositiva se puede ver estos distractores. Si yo tuviera unos cuadros, tuviera todo una gama de colores, esto distrae al niño y es un ruido comunicacional. Pasando de diapositiva, ustedes pueden ver que hay una persona haciendo señas, pero no se capta. ¿Por qué? Por el trasluz de todas esas luces, esos colores que van apareciendo. Entonces, eso es muy importante para nosotros el momento de dar clases. Primero, que yo tengo que estar en un ambiente limpio. Lo llamamos limpio no porque sea sucio o limpio, sino que sea un lugar donde no tiene distractores, imágenes, luces, personas pasando, cuadros, etc. Y también al niño. O sea, yo no puedo hacer que el niño se prepare un lugar. En este caso tenemos a los papás de aliados, tenemos que hacer que los papás también lo hagan. En la diapositiva 8, dicen por favor, podemos ver que alguien está haciendo señas, pero ustedes podrán captar esa seña.
¿Los niños podrán captar esa seña? No, porque ese distractor visual no le permite captar la seña, ni siquiera concentrarse. Recordemos que su enseñanza-aprendizaje es visual. Ahora, en la siguiente diapositiva, nosotros vamos a poder ver que hay un color, un solo color, lo cual permite, y recordemos que debe ser en contraste a nuestra ropa. No podemos dar clases a un niño sordo con ropas muy coloridas, a cuadritos, porque eso también afecta a su visión, a su aprendizaje, su distracción. En la siguiente diapositiva, ¿qué más interviene? Si yo no tengo buena luz, el niño tampoco va a estar interesado en lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la cultura de la persona sorda es que el niño tiene que, la persona que está señalizando necesita buena luz para poder identificar lo que se está enseñando. Algo que también es interesante, y si lo están pudiendo ver en la diapositiva 11, es que cuando yo preparo mi material, necesito estar tal vez en media pantalla y ir también yo al mismo tiempo enseñando. Pero no debo elegir imágenes de dibujitos. ¿Por qué? Estas imágenes de dibujos no son reales. Los niños sordos necesitan aprender con dibujos reales. Si yo voy a enseñar, yo sé, no puedo traer un tigre, no puedo traer un león, pero sí puedo sacar imágenes de la computadora. Y ahora eso es una ventaja para nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a poderle explicar y también poderle mostrar. Ahora, si podemos decir nosotros un lapicero, entonces, ¿por qué vamos a buscar una imagen si podemos mostrarle? Entonces, nosotros vamos a crear nuestra planificación, vamos a realizar, desarrollar de acuerdo a cosas que yo pueda identificar al niño para que ellos aprendan. ¿Qué más es importante? Las fotos reales, la iluminación, el lugar donde va a aprender el niño. Y algo que es muy importante es que yo si quiero darle una palabra nueva, como por ejemplo, ahora que estamos en este tiempo de pandemia, los niños no se han ido de la escuela sabiendo que es pandemia, que es coronavirus, pero si yo le muestro un deletreo de este tamaño de coronavirus o las letras, no es significativo para un niño sordo. Necesito yo deletrear estando enfrente de los niños y empezar a deletrear no en el lugar de la cara. Porque si ustedes ven, el deletreo en la cara se pierde. Por eso es que necesitamos ropa oscura. Para que el niño, si ustedes ven, se puede identificar. Entonces, si yo veo que va a haber palabras nuevas o esta enseñanza de toda esta época o lo esencial que necesitamos enseñar en esta época que es la pandemia, de cómo lavarse, de cómo usar el barbijo, etcétera, yo no voy a buscar solo imágenes, yo no voy a buscar solamente videos, yo no voy a buscar solamente pegar, copiar y pegar, sino que yo voy a tener algo así para que sea significativo. ¿Por qué? Si yo le digo, no tienen que tocarse, tienen que usar su barbijo, es mejor decirle, usemos el barbijo. Y cómo se pone, cómo se agarra, cómo se debe poner, cómo se debe sacar, cómo se debe poner en una bolsita y botar. ¿Cómo me puedo desinfectar? Yo no le voy a explicar, yo le voy a demostrar. Yo le voy a demostrar, ¿por qué? Para que ellos puedan ayudarse también en toda esta época. Es importante que nosotros cuando tenemos la clase ya estemos preparados.
Si yo voy a empezar a hablar del coronavirus, de cómo deben lavarse las manos, de cómo deben desinfectarse, de cómo tienen que usar el barbijo, tengo que tener mi material ahí. No puedo, espérenme un momento. Ya el niño ha perdido el interés. Recuerden que los niños, psicológicamente hablando, tienen un tiempo determinado de aprendizaje y de atención más que todo. La atención del niño sordo así se va. Por una simple distracción ya perdimos la atención. Por eso también es importante que nosotros al planificar necesitamos tener cosas que les van a llamar la atención. Cosas vivenciales, cosas que ellos están viendo todos los días, y también es cosa que nosotros planifiquemos con la realidad. Si podemos hacer la higiene de los niños, sí, hay una temática en la planificación de la higiene de los niños, pero allí puede ingresar el lavado de manos. La alimentación, que es muy necesaria en esta época. Comemos verduras, comemos frutas, tomamos cítricos, tomamos agua. ¿Por qué? Y ahí podemos ir uniendo, pero yo tengo que mostrarles, yo tengo que esencialmente hacer la clase más vivencial para ellos. ¿Por qué? Al hacer señas, sí, necesitan ustedes, vean, no. Necesitamos mostrarles las cosas. Como les digo, no vamos a poder traer en una temática que nos va a tocar de dar los animales salvajes y los animales domésticos, traer un león, pero sí la foto real. Yo puedo mostrarles la foto real, este es un animal salvaje, el gatito es un animal doméstico. Mejor si tenemos imágenes lo más reales y lo más grandes y lo más coloridos. Recuerden que las personas sordas necesitan material colorido, no en blanco y negro, necesitan cero distracciones. ¿Qué tiene que tener tu dibujo? Lamentablemente no pueden verlo, pero está en las diapositivas. El dibujo solamente el león. Un ejemplo bravo. El león y sin ningún distractor al lado. Que no haya plantitas, que no haya un laguito, porque ustedes están enseñando el león. Entonces, tienen que poder los niños captar solamente la idea. Ahora, hablando de acuerdo a la enseñanza de una persona sorda, necesitamos recordar que primero vamos a hacer la imagen. ¿Qué es esto? Ellos no sabían qué era esto en principio. Ya después se ha dado la seña, ¿no? Que es lo que se usa usualmente en esta época, que nosotros le han dado una seña ya, y primero se le da el objeto real, se le da la seña, y después yo digo, ¿no? Estamos enseñando. Entonces, también es importante tomar en cuenta cuando estamos enseñando el proceso que un niño sordo tiene. La imagen real, la seña, el deletreo, y de ahí pasa a una escritura en nuestro español. Entonces, son muchas cosas que nosotros debemos tomar en cuenta en el momento de hacer nuestra planificación. Ustedes, tanto como yo, debemos aprender muchas herramientas virtuales para poder mejorar y poder fortalecer la enseñanza de niños sordos. Ahora, estimada Patricia, estamos con las diapositivas. ¿Tú nos dices cuál quieres que te colaboremos? Dicen en la 17, por favor. ¿Se ve, no? ¿La 17? Ya. Entonces, hablábamos del coronavirus. Ahí está un ejemplo. ¿Qué es el coronavirus? Ellos no sabían qué era el coronavirus. Los papás no les enseñan qué es coronavirus. En la tele hablarán un poco, verán un poco en alguna noticia, pero sí nosotros necesitamos explicarles como profesores. Porque ellos, sí, el papá dice, ¿no? Ponte el barbijo. ¿Pero por qué? Lávate las manos a cada momento. ¿Por qué? Desinfectate tus manos. ¿Por qué? No puedes salir. ¿Por qué? Y recordemos
que todas las familias donde hay niños sordos, tal vez uno o dos manejarán lengua de señas, con suerte, porque la mayoría de las familias de personas sordas no manejan lengua de señas. Nuestra función de nosotros, entonces, en la diapositiva 18 es hacer las señas. ¿Cuál es la seña de coronavirus? ¿Cuál es la seña de pandemia? ¿No? Pandemia. Lo deletreamos después de hacer la seña, en la 19, en la diapositiva 19, licenciada, por favor, está el deletreo. Como les decía, primero muestro qué es, por qué, le explico, por qué es ese, qué afecta, en qué afecta, cómo nos enferma si no hacemos algunas acciones. Después le doy la seña, después lo deletreo y después ellos van a poner en su escritura. Ahora, ya después nosotros podemos ir ahondando temas. Primero le explico con el dibujo, con la seña, con el deletreo en dactilológico y con la palabra. En su cuaderno puede hacer todo esto el niño, absolutamente todo, porque está captando. Si no tiene un distractor, si está atendiendo, y yo he logrado hacer que el niño me atienda, entonces va a poder hacer este trabajo en su cuadernito. Inclusive, ustedes recuerden que no pueden pedir, vas a escribir 10 oraciones, 20 oraciones del coronavirus. No, podemos decir, dibujar, ¿qué te parece? ¿Qué está pasando con el coronavirus? ¿Qué ha pasado en tu casa? Y ellos van a poder poner en sus dibujitos y me mandas una fotito, ya con esos dibujos yo me puedo retroalimentar qué está pasando en su casa para que en una próxima clase también podamos nosotros hablar de estos temas con ellos. Recuerden que en algunos casos solo somos nosotros los medios de comunicación con los niños. Entonces necesitamos saber qué está pasando en su casa. No solamente vamos a ser profesores, también vamos a hacer su intercambio comunicacional. Tal vez en algunos casos la única que vamos a poder intercambiar. Entonces recuerden, nosotros tenemos que tener la ropa adecuada, el fondo adecuado, el lugar adecuado y también planificar anticipadamente lo que voy a yo enseñar y tener los materiales. ¿Para qué? Para que el niño esté siempre atento a todo lo que se está transmitiendo. Ahora, yo les quiero decir algo que realmente en algunos casos hemos visto y escuchado, que se les dice a las personas que no escuchan, pero sordomudas. No son sordomudos. De acuerdo a la ley de la persona con discapacidad y un decreto supremo 0328, la persona que no escucha, tiene limitancias de audición, es una persona sorda. Recordemos que primero tiene un nombre, no es solo persona sorda. Será Juanito, Pepito, María, pero si no sé su nombre, es una persona sorda. No hay, como decirles, sordomudos. Está reglamentado en una ley, figura en una ley, entonces recordemos que son personas sordas. Ustedes, la mayoría, tal vez trabajan con niños con discapacidad. Sí, como decía alguien en el chat, estamos en una educación inclusiva y ahora nosotros debemos prepararnos para poder ser más efectivos, con más herramientas para poder captar la atención de un niño sordo o un joven sordo. Eso les transmito porque yo también trabajo con personas sordas y he tenido que aprender mucho, he tenido que amanecerme mucho para poder hacer mucho material para que ellas entiendan. Y sí, es un reto, pero nosotros podemos, porque hemos elegido un área muy bonita de poder enseñar a niños con alguna discapacidad, pero sí se puede. Bueno, agradeciendo su atención y mil disculpas por no haber podido transmitir todas las diapositivas, pero espero que haya sido muy productivo el taller. Gracias.
Muy bien, ahora vamos a entrar a la fase de las preguntas que están en el chat. Y bueno, una de las preguntas que tenemos para la licenciada es, ¿cuáles son las dificultades más comunes que podemos encontrar en los niños con discapacidad en las clases virtuales? Como les mencionaba, en la clase virtual nosotros necesitamos tomar en cuenta sí o sí la cultura sorda. Si nosotros no tomamos la cultura sorda, no hacemos las señas correctas o mis señas están a este lado, el niño va a crear un desinterés que ni siquiera va a ser la tarea que nosotros hagamos, le demos, ni siquiera va a estar interesado. Si volvemos a otra clase y le preguntamos, no nos va a responder. Entonces tenemos que estar siempre en conexión con los padres para que los niños también puedan estar en un lugar específico donde no haya distracción, tanto como yo como el niño. Entonces, esa dificultad, la distracción es lo primero. Los ruidos comunicacionales son otro. Si yo tengo aquí algo que está aquí, ustedes no van a atender a esto, van a atender a esto. Entonces rompe. Para un niño es peor, es más rápido, se desconcentran mucho más rápido un niño sordo. Entonces es importante que nosotros recordemos la cultura sorda, como les dije, esos tres ámbitos. Que él aprende visualmente. Segundo, que su L1 tenemos que reforzar, somos el único canal de comunicación. Y tercero, que nosotros respetemos su nivel de señas. O sea, que yo tengo que deletrear, tengo que hacer las señas, todo en señas. Ahora, se debe hacer también algunos videos tutoriales porque una clase no va a durar toda la mañana, no es correcto. Pero podemos hacer tutoriales y mandar a la mamá para que él vea, pero todo en lengua de señas. Evitemos comunicación total para que el niño no se confunda. Entonces, te echas, te lavas la mano, pero adherente al video para que el papá entienda. Yo voy a incluir un audio para que el papá sepa qué le estoy enseñando. Muy aparte, pero no puede hacer, ¿no? El niño peor que está frente a mí en una cámara pequeñita va a ser más dificultoso. Es mejor que yo haga un tutorial netamente en lengua de señas y lo adhiero en el mismo video, un audio para que el papá entienda. Gracias, estimada Patricia. Tenemos otra consulta. Nos dicen, ¿qué institución recomienda capacitarnos? Ay, se me ha ido. ¿Qué institución recomienda capacitarnos como docentes y aprender el lenguaje de señas? Actualmente nosotros tenemos la fortuna de tener la Dirección Nacional de Lengua de Señas, que se encuentra aquí en Santa Cruz, la central, y tiene a nivel nacional sus regionales. Ustedes pueden contactarse o entrar a la página de la DNLSB, que es la Dirección Nacional de Lengua de Señas, la única avalada a nivel Bolivia para poder enseñar la lengua de señas, certificada y reconocida por el Ministerio de Educación. Luego tenemos, a ver, otra pregunta que dice, ¿qué estrategias utilizar para captar la atención? Como les decía, lo primero, la primera estrategia es reconocer su cultura. La segunda es tener objetos lo más reales posible o dibujos, no, fotos reales de la temática que yo voy a enseñar. No puedo tampoco hacer todo el tiempo foto sin señas. La foto, como les indiqué, la estrategia de cómo aprende el niño sordo. Primero la foto, la seña, el deletreo y la escritura. Esa estrategia les va a funcionar muy bien en palabras nuevas, en cosas nuevas que uno quiere enseñar, y ese es un reforzador para el niño sordo. Bien, hay una pregunta más, indica Noemí Choque. Tengo dos estudiantes en secundaria que no oían. Como maestros no tenemos la capacitación necesaria para atender a estos estudiantes. ¿Dónde podemos recurrir para recibir una capacitación básica? Bueno, comentarle que la inclusión se debe hacer con un intérprete. En secundaria, las unidades educativas especiales se están formando solamente en primaria. Ya en secundaria se debe ir con un intérprete, pero si usted no tiene un intérprete,
tiene que aprender lengua de señas para ser más efectivo. 1. 2, tener material visual para que el niño o joven, en este caso, una célula, proyectar. Ahora que estamos con la tecnología, podemos proyectar la célula, podemos pedir apoyo inclusive para poder interpretar en un recuadro todo el video que usted va a presentar, o si también el material que usted va a difundir tiene que estar interpretado. Es necesario, porque si lo hacemos deíticamente, el niño solo va a copiar, no va a aprender. Y es muy importante que sí aprenda. En los momentos de examen no va a poder copiar, entonces necesita aprender. Recordando, profesor, que la persona sorda tiene una manera de escribir, que no es igual a la nuestra. El niño sordo lo que hace en señas, lo pone en papel. ¿A qué refiere esto? Por ejemplo, decir, mi mamá me ama, pero el niño sordo dice, mamá ama a mí. Entonces lo va a buscar en mensajes de textos, han debido poder ver cuando forman oraciones. Por eso ese proceso de primaria hace que un poco se identifica nuestra lengua, la lengua escrita. Pero si directamente han entrado a secundaria, usted va a ver esas diferencias no, que es propia de su lengua, propio de su cultura. No es que lo esté haciendo mal, sino que su L1 que está manejando de manera escrita. La estrategia, yo lo que le diría, es manejar casi siempre con señas. Si no sabe señas, tratar de hacerlo de manera escrita. Y si pudiera usted entrar a los cursos de lengua de señas, le ayudaría mucho al niño y también a usted, porque para un futuro usted ya va a saber cuando lleguen más personas sordas. Muy amable, Patricia, bastante interesante la temática que nos has compartido el día de hoy. Vamos a leer 2 preguntas más y para ir cerrando, porque ya estamos sobre el tiempo. Indica, ¿es necesario usar la lectura labial junto a los otros pasos de aprendizaje que mencionó? La lectura labial más que todo se da con personas hipoacúsicas. Las personas hipoacúsicas, al adquirir un poco el lenguaje de manera auditiva, porque tienen resto auditivo, eso ayuda y refuerza su aprendizaje. Pero en personas sordas profundas es más dificultoso. La persona sorda profunda más se va a la lengua de señas. Pero a las personas hipoacústicas, llamadas hipoacústicas porque tienen un resto auditivo, entonces se puede fortalecer y se puede ayudar en ese ámbito. Pero persona sorda profunda es más difícil. No se le escucha, Lizy. Gracias, Patricia. Cerramos ya con esta pregunta. ¿Qué estrategias se debe enseñar a los padres para que refuercen el aprendizaje a sus hijos en casa en las diferentes áreas? Lo que se debe hacer es también tener aunque sea una vez a la semana, una reunión con el papá. No importa el horario, ustedes tendrían que tener una reunión con el papá para poderle un poco dar herramientas de cómo enseñar, de cómo ayudarle. Por ejemplo, escribir, ellos que vayan poniendo letreritos de la ventana, la mesa, o qué temática ustedes están dando. Y también escuchar, como les digo, los videos tutoriales o las clases que ustedes ven, siempre vayan comunicando al papá qué han enseñado. Y el mismo niño va a ir enseñándole las señas. Por ejemplo, ustedes les van a mostrar, el papá les dice, usted le manda las imágenes, las diapositivas que ustedes han realizado con ellos, y los niños al observar esa diapositiva le va a dar la seña. Y tiene que irse retroalimentando. El papá ahí va a aprender las señas de lo que le ha dado el maestro, el profesor, y el papá también va a ir aprendiendo. Es importante tener también unas pequeñas reuniones con los papás de darle las señas básicas poco a poco. Gracias, estimada Patricia. Prácticamente con eso estamos cerrando. De verdad que ha sido bastante útil haber compartido tu experiencia, tu conocimiento en este tema tan difícil que se torna a veces para nuestros queridos colegas cuando están frente al aula con niños que tienen esta dificultad, pues, ¿no? De poder tal vez escuchar, al igual que sus otros compañeritos, y bueno, se ven con esa limitación de poder
darles tal vez algunas estrategias que el día de hoy nos has podido compartir, ¿no? Bueno, en ese sentido yo creo que ya estaríamos cerrando esta sesión. Recomendarles, colegas, una vez más a cada uno de ustedes, que este ciclo de talleres virtuales que estamos llevando a través de la Dirección Departamental de Educación y la Escuela Superior de Formación de Maestros Enrique Finot es para poderles colaborar, compartir las experiencias, para que ustedes también de alguna forma puedan ganar de repente algunos tips que nos están compartiendo los colegas desde su experiencia. Y bueno, es el mayor interés que tenemos en tema de certificación. Una vez más reitero, ya, la certificación se garantiza cuando ustedes tienen 3 asistencias, pero cuando están inscritos. Y la inscripción ha sido el día lunes, ya, entonces yo creo que no es tan importante el hecho de pensar en un registro. Los registros salen al final de las sesiones, ya, y bueno, todas las personas que han estado en sesión automáticamente en esta sala ya están registradas, porque el MIT tiene esa posibilidad de autorregistrar ya a todas las personas que han ingresado, pero considerando que estén inscritas. Si no están inscritas, lamentablemente no van a poder tener una certificación, así se anoten en el registro de asistencia, porque ya tenemos una base de datos de inicio. Van a tener que esperar al siguiente ciclo, pero sí, nosotros gustosos vamos a poder compartirles toda la información. Este video se va a grabar y se va a compartir en el canal de YouTube el día de mañana, para que los demás colegas